Bueno, antes que nada, realizar una aclaración en lo conceptual, ya que muchas veces se cree que la violencia de género es en base a lo que es la violencia por golpes, ¿no es cierto?, lo que es la violencia física, y la realidad es que este tipo de violencia comienza desde lo verbal y psicológico mucho tiempo antes de llegar al golpe. Entonces la mujer es sometida durante mucho tiempo a este tipo de violencia y cuando quiere salir se encuentra en un círculo muy difícil donde pedir ayuda realmente no sabe cómo, ¿no es cierto? Y más cuando hay hijos de por medio. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta primero esta situación donde la violencia psicológica se perpetúa durante mucho tiempo antes o quizás unos meses antes del primer golpe, ¿no es cierto? Entonces, bueno, violencia de género implica una agresión, ya sea verbal, psicológica, sexual, física, en base al género, y lo que quiere el violento es causarle un daño, un sufrimiento o incluso la muerte. ¿Por qué esos grados de violencia? ¿Ustedes tienen estudios que den cuenta de por qué tenemos, en este caso, un sector masculino que se impone de ese modo? Eso es más una cuestión sociológica. Respecto de los estudios que hay, no se sabe bien si en realidad hay más visibilidad de casos que antes también se cometían, pero eran otras figuras delictuales y ahora estamos bajo la figura del femicidio, por ejemplo, en el caso de muerte, ¿no? Violencia de género. Pero bueno, la realidad es que hay muchos informes donde dice que una mujer muere cada 18 horas, ¿sí?, a causa de la violencia de género, que es alarmante, digamos, estos índices de violencia, porque aparte niños se quedan sin madre y el padre que, bueno, cuando finalmente es procesado, es imputado y luego es encarcelado, ¿no?, es la problemática del niño, de con quién queda, quién lo cría y cómo va a crecer, ¿no?, este niño o adolescente o niña también. Las estadísticas dicen que la mujer fue a denunciar muchas veces al golpeador, en este caso, y terminamos del peor modo. ¿Por qué no se puede actuar o de algún modo contener la situación antes? Hay que decir que hay un trabajo desde la provincia, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, muy importante, donde se está capacitando a lo que es el 911 sobre cómo recepcionar las denuncias y cómo responder ante el llamado de la mujer ante estos casos de violencia, y asimismo de la policía cuando concurre al lugar y debe tratar con la persona violentada. Pero tal como decía al principio, la mujer es violentada durante mucho tiempo psicológicamente. Entonces es muy común que se escuche de que la mujer lo ha denunciado, que incluso haya solicitado una medida de exclusión del hogar del agresor, pero que retoma la relación al breve tiempo de realizar la denuncia. Esto es, en muchos casos, porque esta violencia psicológica hace que la mujer quede atrapada en este círculo, ¿no?, donde vuelve a recurrir al violento, porque tiene un estado de necesidad. El violento le genera esa necesidad de su compañía, a tal manera, ¿no es cierto?, que la mujer vuelve a recurrir y vuelve a abrirle la puerta, es decir, vuelve a ingresar al domicilio y bueno, después los episodios de violencia lamentablemente se reiteran. Este es un fenómeno que se da en todas las clases sociales. Quizás lo que sucede ahora es esto, que las noticias visibilizan un poco más, pero no es un fenómeno de sector social. No, es en todos los niveles sociales. Y siempre hablamos del masculino sobre el femenino. ¿Hay casos, conocen de mujeres o el sector femenino también que termine violentando al varón? Sí, hay casos, son los menos, pero en ese caso ya no estaríamos hablando de violencia de género, ¿no? Lo que sería conceptualmente violencia de género abarca solamente la cuestión femenina, por una cuestión de que hay se llama discriminación positiva en este caso, para nombrar este caso de violencia hacia la mujer. Bien, si los índices de violencia en algún futuro se dieran al revés, ¿no es cierto?, donde hubiera hombres violentados por mujeres, probablemente se cambiaría el concepto, pero hasta el día de hoy, cuando hacemos referencia a lo que es violencia de género, conceptualmente hacemos referencia a la violencia contra la mujer. A nivel nacional parece que no hay programa que dé respuestas concretas a la problemática. Las ciudades también están con sus temáticas de prioridad. En las comunas como las nuestras, las pequeñas, ¿qué se puede hacer ante esta situación? Bueno, ahí se puede implementar, por ejemplo, en el caso del manual que presento, la idea es que tenga difusión a través de las reparticiones públicas para que las personas puedan informarse, ¿no es cierto?, porque los tratados de derechos humanos determinan que todas las personas tienen derecho a conocer sus derechos, ¿no es cierto?, a estar informados.
Entonces, bueno, la idea del manual es presentar información con teléfonos, direcciones y también un poco de qué derechos tenemos, cuáles son las modalidades de la violencia de género, dónde se pueden cometer. Y bueno, la idea del manual es esto, esta difusión a través de las reparticiones públicas, para que cuando una persona tenga que ir a hacer un trámite tenga a mano, ¿no es cierto?, este manual, lo puede hojear, si quiere se lo puede llevar, y por qué no generarse el debate desde las casas. ¿Se deberían sancionar o elaborar proyectos de ley para también esta problemática, ¿no? Necesitamos también una palanca por parte del poder político, ¿no?, que haga algo que genere leyes que contengan a la mujer. Sí, el poder político cumple una función fundamental en toda esta cadena porque son los encargados de las políticas públicas. Entonces, es real que se ha hecho mucho, que se está haciendo actualmente, pero por supuesto falta, porque si no los índices no serían tan elevados, ¿no?, de femicidios, y por supuesto que hay muchas violencias, denuncias previas a llegar al femicidio. Sí, es fundamental el rol del poder público. Y un gran trabajo por delante en lo cultural tenemos. Exactamente, ahí lamentablemente hay muchos patrones estereotipados de machismo, ¿no es cierto?, lo que se llama machismo, que tanto hombres como mujeres implementamos en la vida diaria porque están completamente naturalizados. Por eso creo que la tarea de la prevención es fundamental, e incluso desde las escuelas, en el manual que presenté en el Ministerio de Educación, para empezar a hablar de lo que es la violencia de género en la niñez y adolescencia. Pueden darse casos, por ejemplo, de situaciones sexuales, ¿no?, donde los niños también puedan ser informados sobre esas cuestiones y cuándo un hecho puede pasar a ser una cuestión de violencia de género y cuándo no. Bien, por eso creo importante esto de educar desde la prevención y luego poder discutir incluso en las casas con sus padres y por qué no traer preguntas de nuevo a la escuela y que el docente esté preparado también para poder contestarlas y abordar la temática. Bueno, esto nació de una iniciativa personal. ¿Dónde la gente puede ubicar este protocolo? ¿Cómo te lo puede pedir? ¿Te encuentran aquí en Coronel Domínguez? Sí, me pueden encontrar acá. Tengo algunos ejemplares del protocolo. La idea sería presentarlo en el Consejo de Rosario para que a partir de allí las comunas interesadas también lo puedan adoptar y lo puedan tener a disposición de la comunidad.